Y quiero que entendamos esto. Jóvenes, señoritas, en general, niños. He escuchado en muchas congregaciones que dicen: haz lo que tu corazón te dice. Mentira. Acabamos de leer lo que dijo Jeremías. Vamos otra vez a la palabra de Dios. Jeremías 17:9, pero vamos a leer el 10. Y dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo los corazones, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Qué hubo? Quiero iniciar con esto, como les dije hace un rato. No debemos de guiarnos de nuestro corazón. No debemos de hacer tanta faramaya, porque nuestro corazón es engañoso. Ya se los he dicho, a veces, o sin querer, hay ocultismo en las congregaciones. Y como hijos de Dios no debemos de practicar la metafísica. Porque te pasan enfrente y empieza a llorar, empieza a hacer lo que tu corazón te dicta. La palabra de Dios nos dice: engañoso es el corazón. No debemos de ser así. Esta mañana quiero hablarte sobre cómo es que no debemos guiarnos por las famosas corazonadas, o más bien lo que sentimos en el corazón. Una vez más vuelvo a repetirles, cuando la Biblia habla del corazón, no quiere decir nuestro corazón carnal, es el alma. ¿Sí entendemos? Muchas de las veces nos llegamos a equivocar por una corazonada o cometemos errores que nos pueden traer problemas en nuestra vida espiritual o en nuestra vida diaria. ¿Cuántos han tenido un problema por una corazonada? ¿Nadie? Oh, pues qué perfectos. Todos tenemos problemas. Tan solo cuando vamos en la calle, o he escuchado a miles de cristianos decir: es que el Señor me puso en mi corazón hacer esto. El Señor te puso en tu corazón. Entonces el Señor también te pone en tu corazón pecar. No, ¿verdad? Entonces, que entre ello puede ser cualquier pecado que nos pueda apartar de Dios. Así como le pasó a Judá. Ese pueblo de Dios siguió pecando a pesar de que tenían la ley de Dios y de los profetas. Y una historia llena de milagros. Pero tal vez te preguntarás, ¿por qué hicieron si era pueblo de Dios? Pues por lo mismo que pasa hoy en día. Porque continúan amando el pecado aun cuando entienden las consecuencias eternas. Es por eso que hoy quiero que aprendamos qué es lo que dice la palabra de Dios, porque es tan profunda nuestra tendencia al pecar, que solo la redención de Dios puede liberarnos. Ahora, veamos cómo es que no debemos de dejarnos guiar por nuestro corazón o nuestros sentimientos. En la palabra de Dios nos dice que nuestros corazones es el alma, donde tenemos todas nuestras emociones, y muchas de las veces confundimos el discernimiento con una corazonada. ¿Sí nos ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces. He tenido muchos errores, pero ¿cómo puedo distinguir un discernimiento que viene de Dios a una corazonada? Me doy cuenta, ay, ese muchacho tiene necesidad. Ese muchacho está pasando esto. Hay veces en que ocupamos el don de discernimiento. Para eso son los dones, para edificación de la iglesia. Ay, el hermano Chava tiene un problema. Puedo discernir que él tiene un problema. Y es muy diferente a decir, ay, como que mi corazón me está diciendo que el hermano Chava necesita algo. Cuando tenemos eso y no tenemos comunión con Dios, es una corazonada. Pero cuando tenemos comunión con Dios, es un discernimiento. Podemos usarlo, sí, siempre y cuando tengamos esa comunión con Dios.
Ayer escuchábamos algo. Decían los pastores, me quedó muy grabado eso. ¿Cómo conocemos a los testigos de Jehová? Porque traen su típico sombrerito, su sombrilla, sus libritos. ¿Cómo conocemos a los mormones? Porque anda el negrito y el blanquito. ¿Sí o no? Y su plaquita y su camisa blanca y todo. ¿Y cómo reconoces a un hijo de Dios, un cristiano? ¿Cómo lo reconoces? Estando alegre, nada más. También los mormones andan alegres. También los testigos de Jehová te saludan bien amables. La palabra que habla, que dice, ¿y qué más? Estoy hablando de nuestra vestimenta. ¿Cómo te identifica? Andan bien arreglados. No tenemos una distinción. De verdad no tenemos una distinción. Ellos es como un uniforme o como algo típico que ellos tienen. Toda esa organización, mormones y testigos de Jehová. Pero a nosotros lo que nos debe identificar es nuestro testimonio, nuestro diario vivir. No lo que nos guíe nuestro corazón, porque tu corazón te va a hacer que peques. Entonces, ¿cómo nos vamos a distinguir? El hermano decía algo, a mí no se me hizo algo correcto, porque dice, nosotros, bueno, en la rama de ellos, que es la línea bautista, dice, nosotros 24/7 tenemos que estar bien arregladitos y bien, porque somos hijos de Dios, ok, y los que trabajamos, ¿me voy a ir con traje y corbata a poner tabla roca? ¿Sí entendemos esa parte? Lo que nos debe de distinguir nuestra manera de hablar, la manera de comportarnos y la manera de expresarnos, nuestro testimonio, para acabar pronto. Muchas de las veces nos pasa como le pasó al pueblo de Judá, porque hay dos tipos de personas: uno, los que confían en el ser humano, y dos, los que confían en Dios. ¿Qué tipo de persona eres? Porque déjame decirte que las personas que confían en el ser humano, muchos ya no están aquí. ¿Sí sabías eso? Muchos ya no están en este lugar, porque confiaron en el ser humano. ¿O eres de los que confían en Dios? Porque si confías en Dios, no cualquier cosita que te hagan te va a ir de tu congregación. Bueno, siempre y cuando no sea una sana doctrina la que te estén predicando. Si no es una sana doctrina y liberan cristianos, porque los cristianos no se pueden liberar, otro que se guían por el corazón, sentimientos. Los cristianos, no hay ningún versículo de la Biblia que se pueda endemoniar un cristiano, un verdadero hijo de Dios. ¿Qué tipo de persona eres? ¿Qué tipo de cristiano eres? Pecamos o cometemos errores que traen consecuencias a nuestra vida. Entre ellas, porque mira, el pueblo de Judá confiaba en dioses falsos y en alianzas militares y no en Dios. Siendo el pueblo de Dios, confiaba en eso. Se desviaron de su camino. Todo por guiarse en su corazón. ¿A cuántos cristianos no les ha pasado eso? Cuando llega un pastor nuevo a Ixmiquilpan, yo se los digo porque yo lo viví. Hasta le llaman un avivamiento en Ixmiquilpan. Un avivamiento le llaman a emociones. Un avivamiento le llaman a pura alabanza. Eso es avivamiento. Eso no es avivamiento. No confundamos avivamiento con emociones. No confundamos, porque todo viene del corazón. Las emociones salen del corazón. La palabra de Dios nos dice que todo nace del corazón: los malos pensamientos, los hurtos, la lascivia, la fornicación, adulterio. Todo nace del corazón, del alma. No deberíamos de confiar en los hombres. Los hombres fallamos. Yo como pastor te puedo fallar. Yo no soy una persona perfecta y no me justifico.
No por ser pastor tengo superpoderes, también me enfermo, también tengo debilidades. Porque los que confían en el Señor florecen como los árboles. Este texto es uno de los que más me encantan. Vamos a Salmo 1, Salmo 1:1 al 6. Este texto es uno de mis favoritos en la Biblia. ¿Ya lo tienes? Dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Fíjense lo que dice el 2: sino que la ley de Jehová está en su delicia, y en su ley medita, nada más dice de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Te das cuenta? El 4 nos dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. En tiempos difíciles, cuando nos confiamos en nuestro corazón y ponemos nuestra confianza en el ser humano, las consecuencias son que se empobrecerán, son tantas que se empobrecerán y serán débiles espiritualmente. Te decía hace un rato, ¿cuántas personas se han ido de congregaciones? No nada más de esta, porque se enojaron y dijeron, ay no. Hay hermanos que se han ido hasta porque el pastor no les habló. A veces, hoy comprendo a los pastores, no es de que uno no quiera hablarles, sino que a veces somos testarudos, despistados, se nos va el avión, se nos olvida, a veces hasta las citas, por eso lo tengo que estar anotando, ponerlo recordatorio en mi celular, porque fallamos. Entonces muchos han fallado en eso, porque se dejan guiar por su corazón. Es por eso que Jeremías decía que es engañoso el corazón y perverso. Dice, ¿quién lo conocerá? Dios conoce nuestro corazón. Antes de que hablemos, Dios ya sabe lo que vas a decir. Y esto es consecuencia que tenemos por tener nuestra confianza en los hombres, porque no confiamos en Dios, confiamos en nuestros propios corazones. Pero cuando nuestra confianza está en Dios, tendrán abundante fortaleza, como lo acabamos de leer en Salmo. Bienaventurado el hombre, bienaventurado. ¿Qué va a pasar cuando tú tienes un árbol en tu casa de duraznos y está bien frondoso, pero no da frutos? De nada te sirve tener ese árbol, más que para sombra. No creo que vas a poner un árbol de duraznos para que te dé sombra. Vas a poner un árbol de duraznos para que te dé frutos. ¿O no? Entonces esto es consecuencia que tenemos por tener nuestra confianza en los hombres, confiando en nuestros corazones. Pero cuando nuestra confianza está en Dios, tendrán abundante fortaleza, no solo para sus necesidades, sino para los demás también. Podemos verlo, que el salmista David lo decía en el Salmo 1. Ahora, quiero que entendamos algo. La palabra de Dios nos aclara por qué pecamos. Todo es asunto que nace del corazón, como lo vimos hace un rato. Vamos a ver qué nos dice Mateo 15, del 19 al 20. Mateo 15, del 19 al 20. Dice, porque del corazón salen los pensamientos. Los malos pensamientos. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, Adulterios. las
Gracias. ¿Podemos entender esto? Y quiero aclarar un versículo de la Biblia por el cual se agarran muchas congregaciones, muchas doctrinas, donde dicen que no puedes comer carne de animales inmundos. La palabra de Dios, cuando se refiere a animales inmundos o sucios, pues es por las garras de que tenían en la suciedad en los pies. A eso se refiere. No tiene nada que ver con lo que comemos, pues. Ahora, nuestros corazones han estado inclinados hacia el pecado desde el momento que nacimos. Ya vimos hace 8 días el pecado original. Todos nacemos en pecado. ¿Sí entendemos o no? Ahora, sabemos que es fácil caer en la rutina de olvidar y abandonar a Dios. Siempre se los he dicho. Cuando dejamos nuestra comunión con Dios, ¿qué es lo primero que hacemos? Dejo de ir a la iglesia. Ay, luego voy. Ya ahora que tenga tiempo. Y pasa 1, 2, 3, 4, pasa un año, te olvidas. Ya no tienes comunión con Dios, ya no oras, no le enseñas a orar a tus hijos, no le enseñas a tus hijos a leer la Biblia, y empiezas a enfriarte. Empiezas a enfriarte, y terminas por echarle la culpa a los hermanos y al pastor. Es que el pastor no me vino a visitar. Es que los hermanos de la oración no me vinieron a visitar. ¿Los hermanos de la iglesia te van a dar tu salvación? No. Nos guiamos en nuestros corazones. Es que el pastor no me hizo caso. Es que le dije que esto. Nos guiamos en nuestros corazones. Te voy a decir algo que no me gusta que me digan. Y me molesta que me digan: pastor, usted que está más cerca de Dios, ¿puede orar por mí? No me gusta que me digan eso. Tú también tienes ese privilegio de hablar directamente con Dios. Pero hoy puedes decir si sigues creyendo en lo que tu corazón te indica. Puedes decidir si continúas o no en pecado. Porque hay cristianos que siguen en pecado. Vienen aquí, mostramos una cara. Yo lo digo porque era un joven que cometía pecado en la congregación cuando era joven. Tocaba en la alabanza, pero me bajaba de la alabanza y me iba a buscar a las muchachas, me iba a hacer cosas que no estaban bien. Lo digo no por presunción, lo digo con pena. Y a mí me invitaban a tocar, yo sabía tocar la batería, daba clases en algunas congregaciones. La paciencia se me quitó, no sé por qué. Le daba clases a otros muchachos de batería. Y me dejaba llevar por mis emociones. Y no me importaba lo que me dijera el pastor. Los pastores a veces: no, ya no lo inviten a tocar, porque ese nada más viene a tocar. Y se baja y ni escucha la predicación. Y nada. Vivimos en pecado. O queremos seguir viviendo en pecado, pero decir que somos cristianos. ¿Tú crees que puede ser un cristiano pecando? No puede ser. Queremos ser cristianos y seguir viviendo en el mundo. Darle rienda suelta al baile, a los pecados, la lascivia, adulterio, fornicación. Pero decimos que somos cristianos, pero nada más de nombre. Porque nuestro corazón está ahí, en el pecado. ¿De dónde viene todo? Dice la palabra de Dios. Del corazón. No te contamina lo que comes, sino lo que sale de tu corazón. ¿Has escuchado hablar a personas que son muy léperas para hablar? ¿Cuántas palabras buenas dicen de 10? Una. Y la única palabra que te digo, esa es la única buena, y ya lo demás todo mal. ¿Sí o no? ¿Mande? Bueno. Podemos ceder a una tentación específica y que hagas lo que tu corazón indique si no estamos bien con Dios. Las tentaciones están a la orden del día, para todos, para todos. Si tú sabes que tu corazón o tu alma te va a hacer pecar,
¿para qué vas a un bar? Si sabes que tu corazón te va a hacer pecar, ¿para qué vas donde está todo el pecado? Es que, pastor, a mí mi debilidad son las mujeres, pero me llevaron a un table. Oye, hermano, ¿para qué vas? ¿Sí me entiendes lo que te estoy diciendo? Porque nuestro corazón, nuestra alma, siempre va a querer lo que nos gusta. La vez pasada yo les decía, y les vuelvo a decir ahorita que hay mayoría, yo no les prohíbo de que vayan a bailes, ferias, fiestas, lo que quieran, porque no soy yo quien los va a juzgar, es Dios. Si te edifica tomarte una cerveza, hazlo. Si te edifica ir a un baile, hazlo. Si no te edifica, ¿para qué vas? Si te edifica irte a tomar un pulque ahorita que van a dar ahí en San Nicolás, hazlo. Porque sabes que te va a embrutecer y vas a cometer pecado. ¿Me entiendes? Vamos a Jeremías 17:10. Porque todo nace del corazón, ¿eh? Todo, los deseos. No nada más los deseos se refiere a las mujeres. Se refiere al deseo de tomar alcohol, cualquier tipo de circunstancias. Y dice así: yo Jehová que escudriño la mente. Escudriño. Dios conoce mi mente. Conoce lo que estoy pensando. Conoce que ahorita terminando del culto te vas a ir a comer unas carnitas. Todo conoce Dios. Todo conoce Dios. Conoce que ya estás pensando qué va a haber de talento. Ya Dios conoce todo. De verdad. Conoce tu enojo de ayer que empató la selección mexicana. También lo conoce. Todo. El Señor escudriña porque Él nos creó. Para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Cuando te arrepentiste, ¿cuáles son los primeros frutos que diste? De arrepentimiento. Cuando decidiste seguir a Cristo. Congregarte, llevar a tu familia, predicarle a tu familia. ¿Cuáles son los frutos? Porque la palabra de Dios dice que el arrepentimiento conlleva a dar frutos. ¿Cuáles son los frutos que has dado? ¿Cuáles son? Ahí te va. El corazón humano es lo más engañoso que hay. Y es extremadamente perverso. Porque nos traiciona. Del corazón pasa a la mente y de la mente. ¿Sí sabías eso? Pero Dios sabe realmente cómo es nuestro corazón de cada uno de nosotros. Porque Él es quien lo escudriña, examina las intenciones de cada uno de nosotros. Porque hasta los malos, los más íntimos secretos, lo que no quieres que sepa tu esposo, tu esposa, tu mamá, tu papá, Dios lo sabe. Lo más profundo que te escondes, Dios lo sabe. Porque Él dará la debida recompensa según lo que merecemos. Yo siempre lo he dicho y lo he puesto de ejemplo. ¿Te imaginas el día que llegues delante de Dios y te diga, como dice en la palabra de Dios, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor? O que Dios te diga, apartados de mí, hacedor de maldad. Qué gacho, ¿no? ¿Cómo quieres que el Señor te diga? Bienvenido, hijo mío. ¿Cómo quieres que Dios te diga? Por guiarnos en nuestro corazón. Entonces Dios nos da la debida recompensa según lo que merecemos por nuestras acciones. Dios es el juez final del pecado del hombre. Puede ser la sequedad del hombre o puede ser la bendición del hombre. ¿Qué hay en tu corazón?
sequedad o bendición. Él es quien ejecuta el juicio por las obras que hay en nuestros corazones. Entonces, todo lo que hacemos, Él nos pedirá cuentas. Te pedirá cuentas de tu familia, principalmente varones, pongan atención. Les pedirá cuentas de su familia, porque son cabeza del hogar. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Dios nos va a pedir cuentas de nuestra familia. Javier, ¿qué hiciste con tu familia? Alejandro, ¿qué hiciste con tu familia? Juan Pablo, ¿qué hiciste con tu familia? Salvador, ¿qué hiciste con tu familia? Ni modo que le vas a decir, es que ella tuvo la culpa. No, hermano. Tú eres responsable de lo que haces. Ahora vamos a Salmos 5 del 8 al 9. Salmos 5 del 8 al 9 dice: Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. ¿Cuántas veces ha sido esa tu oración? Porque ve lo que dice el 9. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus engaños son maldad. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. ¿Cuántas veces ha sido tu oración a Dios? Dios, ayúdame para no convivir con esas personas que me llevan a hacer el mal. Porque no es el diablo, eres tú que no sabes dominar, no tienes dominio propio. Sí, el diablo pone las tentaciones, pero tú decides si las haces o no. Aquí nada de que el diablo, eres tú quien toma las decisiones, porque el enemigo siempre está queriéndonos hacer caer, siempre, es su trabajo de él, a todos como hijos de Dios, y más a los que son hijos de Dios. El enemigo no se va a preocupar por los borrachitos de las cantinas, de las tiendas que están en las esquinas, no, se va a preocupar por ti. Como seguidores de Cristo debemos de tener cuidado y andar en las sendas de Dios. No hay ninguna diferencia entre un pastor y un hermano de la congregación, porque tenemos el mismo valor tanto como congregantes como pastor. Sí, Dios me puso a guiar a las ovejas, sí, pero no quiere decir que soy más que ustedes. Todos somos iguales delante de Dios, porque tenemos el mismo valor. Es por eso que todos debemos de ser obedientes a sus instrucciones. ¿Qué pasaría si yo todo lo que te predico aquí no lo hiciera yo en mi vida? Te burlarías. ¿Sí o no? Son instrucciones para la vida de cada uno de nosotros. Es por eso que el problema de ser humano del pie, por así decirlo, David responde con problema del ser humano, también de la boca, con una especial aplicación a sus lisonjeros enemigos, a sus enemigos, a las personas que tenía en contra de él. Es decir, Proverbios da gran espacio al exponer la mortífera enfermedad del pie y de la boca, es decir, el andar y el hablar. ¿Dónde andas y cómo hablas? David está exponiendo esto. El andar, el pie y el hablar. ¿Cómo te expresas? O por querer pertenecer a un círculo social, caemos en groserías, caemos en sus... Porque déjame decirte que hay cristianos que pasa esto. Son cristianos los domingos, pero el día de las fiestas ya no son cristianos. Es que me invitaron una cervecita, es que me invitaron, nada más fue un tequilita.
Pablo nos dice que por conciencia de los demás, no hagas eso. Es por eso que Pablo incluye estas valoraciones que vemos en Salmo 5:9 en su lista de 14 terribles acusaciones contra toda la humanidad, como nos dice en Romanos 3, del 10 al 13. Vamos a Romanos 3, Romanos 3, del 10 al 13. ¿Te imaginas Pablo en su carta a los romanos qué les dice? ¿Cómo los exhortaba Pablo? Yo me hubiera gustado ver cómo los exhortaba, cómo les decía. Romanos 3, 10 al 13. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay nadie quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Áspides son víboras. Son sus labios. Las personas engañosas, igual todo nace del corazón. Hasta se hace una enfermedad ser chismoso, mentiroso. ¿De verdad? Chismiquilpan. No una, varias. Sí. Sabemos que no hay ningún justo en la tierra, no hay ni uno. Cuando la palabra de Dios dice, se desviaron del significado básico de esta palabra, es inclinarse en dirección equivocada. Se utilizaba para describir a un soldado que corría en la dirección equivocada o que desertaba, caía. Todos los hombres están inclinados a dejar el camino de Dios si se dejan llevar por las emociones de sus corazones. Todos estamos inclinados, todos. Cuando nos guiamos en nuestro corazón, cualquier cosa puede hacernos caer como un soldado. Cuando no estamos corriendo en la dirección correcta. Cuando no tenemos una meta cristocéntrica. Todos podemos tener ese desvío o podemos caer. Por cualquier chisme, por cualquier cosa, podemos caer. También pueden procurar el suyo propio, su corazón. Querer que su corazón esté bien y no lo lastimen. Pero también Pablo describe algo que es muy fuerte en Romanos 3:13 y dice, sepulcro abierto es su garganta. Quiero que entendamos esto, amados hermanos. En aquella época los sepulcros no solo se mantenían cerrados por el respeto al difunto, sino para ocultar el cadáver y evitar el mal olor de su descomposición. Es decir, así como una tumba no cerrada permite que quienes pasen vean y huelan lo que contiene, la garganta de un hombre no regenerado se abre para decir palabras inmundas. Así te ve Dios cuando hablas groserías, cuando dices cosas. Sepulcro. Imagínate cómo te ve Dios, como una persona apestada. Tu comportamiento. La Biblia también habla, dice, también Jesús dijo que eran como sepulcros blanqueados. Ahí les va, venimos bien peinaditos, arregladitos a la iglesia, pero nuestro corazón lleno de odio, envidia, coraje. Esos son los sepulcros blanqueados. Y malolientes.
y fétidas también, que salen de ella, lo cual revela la putrefacción de su propio corazón. Puedes imaginarte cómo te ve Dios, cómo ve a las personas inmundas. En Salmos, eso lo estuvimos viendo ayer, hay un texto donde dice que Dios siempre está enojado con el impío, con las personas que no aman a Dios. Ahora, con esto entendemos qué es lo que hablamos y qué es lo que hay en nuestros corazones cuando hablamos. ¿Qué hay en tu corazón, hermano? ¿Qué sale de tu corazón? ¿Bendiciones o maldiciones? ¿Quieres conocer tu carácter? Date un trancazo en el dedo chiquito de tu pie. No creo que digas, gloria a Dios, ¿verdad que no? ¿O sí? Vamos a Mateo 12, 34 al 37. Mateo 12, 34 al 37. ¿Ya lo tenemos? Fíjense cómo dijo el Señor Jesucristo. En el 34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Cómo podemos hablar lo bueno siendo malos? ¿Cómo podemos decir que somos cristianos siguiendo en el mundo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuentas en el día del juicio. Aguas con eso. Porque por tus palabras serás justificado. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ay, Dios mío. ¿Qué sale de tu corazón? Hermanos, en este pasaje de la Biblia el Señor Jesucristo nos recuerda que lo que decimos revela lo que hay en nuestros corazones. ¿Qué tipo de palabras salen de nuestra boca? Porque por esto es una indicación de lo que nuestros corazones albergan. Pero ojo, uno no puede solucionar el problema del corazón cambiando solo de vocabulario. ¿A qué me refiero con esto? Que no solamente cambiando tus palabras que decías malas por buenas, ya cambiaste, sino tiene que permitir que el Espíritu Santo sea quien transforme su corazón con actitudes y motivos de agradar a Dios. Y es así como tu vocabulario se limpiará desde adentro, tu corazón. Hoy quiero preguntarte, ¿cómo vives? ¿Cómo está tu corazón? ¿Confías más en tu corazón que en Dios? Amargura, resentimiento, dolor, fornicación, lascivia. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay? ¿Quieres que Dios lo escudriñe? Hermanos, ya dejen de jugar al cristianito. No dejemos que nuestro corazón nos engañe. Es muy diferente ver a una persona arrepentida que no llora, pero sí da frutos. Porque muchos dicen, estaba llorando de arrepentimiento. ¿Cómo sabes que era un arrepentimiento genuino? ¿Sabes por qué dicen lágrimas de cocodrilo? No. ¿Sí sabes por qué? Porque los cocodrilos lloran
cuando están comiéndose a alguien. Les salen lágrimas. Pues disfrutan pero lloran. Pues lágrimas de cocodrilo. Así pasa con los cristianos. Bueno, con las personas que dicen ser cristianas. Porque si no hay un arrepentimiento genuino o verdadero, no tiene caso. De verdad, ya es tiempo de estar jugando en el cristianito. Y es tiempo de estar jugando a que hoy sí estoy bien con Dios y dentro de 8 días no, y en la semana no. Vivimos en un mundo que cada vez está peor. Vivimos en un mundo donde el pecado, la maldad, está peor. Ya casi terminamos este año y no faltan otra vez, porque cuando estuvo la pandemia se callaron todos esos falsos profetas, todas esas falsas profecías. Este año es año de avivamiento. Este año va a ser de gran bendición. La palabra de Dios nos dice que en los últimos tiempos la maldad se aumentará y será más y más cada vez. ¿Cuántas veces hemos visto que el año que iniciamos es mejor que el otro? ¿Ha sido mejor que el otro? No. Va de mal en peor. Antes los gays no se daban a conocer. Ahora donde quiera que pasas en las calles se andan besando, andan haciendo cosas ahí en el centro. Sí, las lesbianas. No las odiamos, aclaro, ni soy homofóbico. Aborrezco lo que ellos hacen. ¿Cuánta maldad ya hay? ¿Cuántos falsos profetas? Este es el año de bendición, dice. Y nada más te sacan tu lana. Sí va a ser de año de bendición para ellos. ¿Sí o no? De verdad tengan cuidado. Tengan cuidado a dónde se van a meter, a dónde les piden nada más dinero. Falsas profecías. Recordemos que una profecía no nada más es para decir, Dios te va a dar tanto. No, las profecías, ¿qué fue lo que pasó con el profeta Jeremías cuando lo mandó a Nínive? A predicar de arrepentimiento. El Señor te va a decir, arrepiéntete, ya no seas pecador. Porque ni un profeta te dice eso. Además te dice, Dios tiene un terreno para ti, pero tienes que dar tanto para que Dios te bendiga. Oye, si Dios no es colombiano, de verdad, tengamos cuidado donde metemos nuestro corazón. Porque muchas veces hasta en eso nos engañan nuestros corazones. Podemos ver a una persona llorar y llorar y llorar, pero nunca arrepentirse verdaderamente. Porque vuelve a hacer lo mismo. Cuando una persona se arrepiente, la palabra de Dios dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Mas el que lo encubre, no prosperará. O sea, el arrepentimiento no nada más es llorar, ¿eh? Yo puedo llorar de felicidad, llorar. Sí puedo, yo no digo que está mal llorar de arrepentimiento, pero llorar de arrepentimiento y no hacerlo, estás mintiéndole a Dios. Porque esta persona no dará frutos de arrepentimiento y necesitamos ver esos frutos. Solo es sentimiento en el momento, pero no un arrepentimiento genuino. Hasta en eso nos engañamos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces no le has dicho a Dios, Dios, te prometo que ya no voy a pecar? Y vuelves a hacer lo mismo. Dios, te prometo que ya no le voy a decir nada a mi mamá. Y vuelves a hacer lo mismo. ¿Cuántas veces le has dicho a Dios? En toda tu vida, si te pones a analizar, Dios, ya no voy a pecar con mujeres, ya no. Vas saliendo de la iglesia y vuelves a hacer lo mismo. No se trata de eso. Dios, no. Ay, de verdad es que, hermanos, mire, a mí me da coraje que le mientamos a Dios. Hay personas que lloran cuando se bautizan, pero no lloran cuando están cometiendo un pecado. Cuando están cometiendo una tontería.
¿Por qué ahí sí no lloras? ¿Por qué no te arrepientes? ¿Por qué no le dices a Dios, Dios, ayúdame a no pecar? No le prometas a Dios que no vas a pecar porque no lo vas a hacer. Prométele a Dios que si no te ayuda, vas a pecar. Porque a veces hasta la culpa se le echamos a Dios por seguirnos nuestro propio corazón, por nuestra necedad. ¿Qué dice la palabra de Dios? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Eres de esas personas? ¿De qué manera quieres que Dios hable a tu vida? ¿De qué manera? Que Dios te llame la atención con un hijo. Ay, no, mi hijo, ¿cómo cree, pastor? Que Dios te llame la atención en tus finanzas, que truenen tus finanzas. ¿De esa manera quieres que Dios te llame la atención? ¿De qué manera quieres que te llame la atención Dios? Aguas con nuestro corazón. No te dejes guiar por tu corazón. No, hermanos, no tenemos que dejarnos llevar por nuestros sentimientos, porque por causa de esas corazonadas hay muchos débiles en la fe, y no deseo que en esta congregación pase. Pudimos ver hoy cómo es que el corazón, que es el alma del ser humano, siempre va a buscar lo que le agrada más a él y no a Dios. Y es por eso que de ahí es donde se genera el pecado. Y también podemos ver que eso que dentro de todas esas corazonadas no pueden cambiar o no puedes cambiar tu manera de vivir conforme a lo que Dios quiere para ti y tu vida. Ahora, de hoy en adelante, no permitas que tu corazón te engañe para que no peques, sino que tus emociones estén sujetas a Dios para poder hacer lo que escudriñamos en su palabra. Es momento de decirle a Dios, ya no quiero ser sepulcro blanqueado, quiero ser blanco por dentro y por fuera. Ya no quiero ser apestoso, hablar malas palabras y decir cosas. Ya no quiero hacer eso. ¿Por qué sepulcro blanqueado? Ya te lo expliqué hace un rato. Porque por fuera me visto bien, peinadito, arregladito y todo, me arreglo bien, pero por dentro soy un cadáver pestilente que no le agrada a Dios. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Sí entendimos lo que Dios quiere para nosotros? Es palabra de Dios. A mí cómo me duele ver que las personas no amen a Dios con todo su corazón. Y esa es una de las cosas por las cuales hoy venía triste. Y yo siempre lo he dicho, a veces uno como pastor quisiera que toda la congregación amara a Dios como uno lo ama. Y es algo que entristece. De ver a veces los jóvenes cómo se están perdiendo. Y los padres tienen esa responsabilidad sobre los hijos y no lo hacen. Ay, no, déjalo que disfrute, porque pobrecito, no ha disfrutado. Y el día que se te salga del redil, ¿qué vas a hacer? Pastor, venga a hablar con mi hijo porque no quiere entender. La responsabilidad es tuya. Así yo ore, traigas al mejor predicador, al mejor orador, al que quieras. Si tú como padre no enseñas a tus hijos a amar a Dios, el mundo te los va a comer. Una vez subí una publicación y esa publicación decía, enséñale a orar a tus hijos, para que cuando tus hijos sean dañados, se inclinen y oren a Dios y no se vayan al mundo. ¿Sabes cuántos corazones de los jóvenes están mal?
A veces no sabemos ni lo que nuestros hijos les gusta, desean. Tal vez yo he sido un padre de esos. A veces nos enfocamos más y no nos fijamos igual en los corazones de nuestros hijos. Queremos que nuestros hijos se hagan a nuestro corazón. Y no se trata de eso. No dejemos guiarnos por nuestro corazón. Amemos a Dios por sobre todas las cosas. Que las cosas que pasan en tu vida cotidiana no sean un motivo para apartarte de Dios. Busca de Dios. La palabra de Dios nos dice, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Va a haber el momento en que ya no vas a poder buscar de Dios, que ya no vamos a poder hacer estas reuniones en donde sea. Y vas a anhelarlo. Vas a anhelarlo. Ponte de pie. Ponte de pie y yo no hago esto para hacerte sentir mal, ni mucho menos hacer lo que te dije hace un rato. Yo hago esto porque mi deseo como tu pastor es de que tú aprendas de la palabra de Dios y no te dejes engañar y tengas cuidado.